A comenzar el día de hoy con el tema número 4. ¿Sí se escucha bien ahí atrás? ¿Sí escuchan o no? Okay. Es el tema número 4 de esta serie que se llama La verdad del Evangelio de la Gracia, y que es un estudio que estamos haciendo acerca de la carta a los romanos. Entonces el día de hoy vamos a estar revisando del versículo 18 al versículo 32 del capítulo 1. Este cuarto tema, 1:18 al 32, este cuarto tema, repito, se llama La realidad que el hombre rechaza. Así se llama el tema, la realidad que el hombre rechaza. Ahora, póngame mucha atención. ¿Cuál es ese tema, verdad? Que el hombre rehúye a tratar vez tras vez, ¿verdad? Y yo creo que a nadie nos gusta que algo o que alguien nos señale nuestra condición, sobre todo cuando nuestra condición no es la más óptima, ¿verdad? Porque a cuántos les gusta que le digan, ay, mira qué bonita te ves, qué bien te quedó esto, no, hombre, te ves excelente, ¿verdad? ¿Y a cuántos les gusta que, por ejemplo, así a la hora que te dicen, en lugar de decirte, hola, buenos días, o muy bien, hola, ¿qué tal? Buenos días, oye, ¿traes una lagañota ahí? ¿A cuántos les...? Bueno, pero eso viene a ser una realidad. Ahora, yo sé que ese es un ejemplo muy bobo, pero el hecho es el tema que siempre, o en su generalidad, el hombre, esa realidad que el hombre rechaza, a la que continuamente rehúye, es precisamente a la culpabilidad del hombre ante el único Dios verdadero. Esa es la realidad a la que el hombre sistemáticamente rechaza, ¿verdad? Es decir, sistemáticamente rechaza el hecho de que tendrá que enfrentarse al Dios justo, al Dios santo como juez. Porque escuchen bien, miren, cuando alguien es culpable, generalmente, ¿qué es lo que trata de hacer? Vamos, yo sé que esto ocurre en muchas naciones, pero aquí, sobre todo en este estado, tristemente lo tengo que decir, es una vergüenza aquí en este estado que el nivel de corrupción es superior a la media nacional. O sea, lo que está en México así, en este estado la corrupción en los tribunales está acá, está por encima. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno tiene culpa y se va a enfrentar a un juez que sabe que puede corromper? No le preocupa tanto porque sabe que es corrupto, sabe que lo puede comprar de alguna manera, puede obtener algún beneficio, puede alargar el proceso. Hay muchas cosas que se hacen, ¿sí? Pero ¿qué cuando uno sabe que es absolutamente culpable y se va a enfrentar a un juez absolutamente justo? Que no hay manera de corromperlo, que no hay manera de evadirlo. Entonces, repito, no es un asunto nuevo. No es un asunto nuevo. Vemos los esfuerzos del hombre por moralizar su culpa ante el Dios Santo, ya sea fabricando sus propios dioses, ¿verdad? Esto es idolatría. Fíjense, el asunto en la idolatría es que una persona puede ser religiosa, pero sabe que ese ídolo no le va a demandar ningún cambio en su vida. Nada más le demanda que cumpla ciertos ritos. Y ya con eso la otra persona ya cubre en su conciencia, como que ya lo hizo moral. Fíjense, vemos alrededor, por ejemplo, en las épocas de carnavales. ¿Qué pasa en un carnaval? Es todo el desenfreno. Ahora, esa fiesta de carnaval, ¿qué es? ¿No es una fiesta religiosa? ¿No es precisamente en honor a un ídolo? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, van a su culto religioso, salen y viene todo el desenfreno, pero ya su conciencia ya está.
No sé si me estoy dando a entender. Ese es el asunto con la idolatría. Ahora, muchas veces, escuchen bien, uno puede decir, sí, es que allá la iglesia de Roma. No vamos tan lejos, aquí adentro de la iglesia evangélica, también se tienen sus ídolos. A veces un ídolo puede ser cualquier cosa. Un ídolo puede ser la misma reunión. Un ídolo puede ser el ministerio. Un ídolo puede ser una persona, ¿verdad? No necesariamente un artista. Pero puede ser cualquier cosa de donde obtiene una satisfacción que solamente puede provenir de Dios. Entonces, esa es una de las formas en las que el hombre trata de moralizar, su culpa, ¿verdad? Por eso el engaño del ritualismo. Por eso es que el ser religioso es más cómodo que ser íntegro. No puede ser bien religioso, pero no ser íntegro. Pero yo ya cumplí, y eso es lo que conduce al legalismo precisamente. Y podremos hablar mucho de esto, aunque lo vamos a hacer de otro ángulo. También el hombre trata de moralizar su culpa, ¿verdad? Pues eliminando a Dios de la ecuación. Saco a Dios de la ecuación. Si Dios viene a ser un problema para mí, entonces lo saco de la ecuación. Ya no existe ese problema. Sigo viviendo como se me dé mi gadarena gana. Y esa es una herencia del racionalismo, precisamente. No voy a ahondar mucho en esto, pero el racionalismo, ¿verdad? Es básicamente una filosofía, ¿verdad? Como un derivado de esta corriente filosófica. Esto se originó por allá de los finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y fue propuesta, de ahí se desprendió. Estoy hablando de su origen. ¿Cuántos han oído acerca del científico René Descartes? A ver, ¿alguien se acuerda de matemáticas? Por ahí, en alguna parte del cerebro, por allá muy atrás del cerebro, de cuando iba a la escuela, ¿no? ¿Alguien se acuerda de las gráficas cartesianas? X, Y, que las seguimos usando todo, o sea, bueno, descartesianas, que vienen de René Descartes o Descartes, ¿verdad? Él era un matemático muy prominente, que fue quien inició la revolución científica, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que ocurría con esto? Es que rechazan, o en qué se basaba esa revolución científica, en que se rechazaba lo que no se pudiera comprobar por el método científico. Y de ahí viene el racionalismo y bueno, de ahí surge la teoría de la evolución en esa misma época y a consecuencia de eso, ¿ok? De ahí surge la teoría de la evolución, ¿verdad? De ahí surgen los primeros trabajos de los padres de la psicología. O sea, la psicología como tal, porque no es una ciencia, ¿ok? Porque todo eso es, la psicología y todo este asunto es almático, pero ahí surge y todo este trabajo que se empiezan a hacer. Hubo un hombre que se llamó Francis Galton, y él era primo de Charles Darwin, precisamente, ¿verdad? Y él fue el que fundó, el que hizo el primer laboratorio, no es una grosería lo que voy a decir, antropométrico, es decir, todo lo que tiene que ver con las medidas del hombre. Y él empezó a estudiar las medidas del hombre. ¿Cuál es el hombre perfecto? ¿Cuáles deben de ser las medidas del hombre perfecto? ¿Cuáles deben de ser las medidas de la mujer perfecta? Y empezó a hacer los trabajos, todo este asunto de los estudios de la mente del hombre, también para ver y estudiar, analizar al hombre. Y él fue el creador precisamente de la ciencia que ahorita se conoce como eugenesia. ¿Alguien sabe lo que es la eugenesia? ¿No? Bueno, básicamente la eugenesia consiste en la limpieza racial, que uno puede a partir de los hombres ir depurando y depurando y depurando hasta ser una raza de hombres muy pura. Y esto, sabemos que esto se fue desarrollado en Europa. ¿Alguien tiene le cruza alguna idea por la cabeza de alguien que le dio con todo a la eugenesia? Sí, tenía sus doctores, tenía sus científicos. Todo esto, mis amados, era algo nuevo en ese entonces.
Todo esto tendría algunos 50 años de haberse iniciado y ellos empezaron a perfeccionar todo esto. Entonces, escuchen bien, síganme, estoy haciendo una introducción nada más. Uno de los resultados de esta corriente del evolucionismo, de la eugenesia, que se desprende del racionalismo, es precisamente la animalización del ser humano. Es convertir al ser humano en un animal. ¿Está conmigo? Hacerlo como un animal. Todos tenemos instintos. Entonces, pero yo quiero que vean lo que está detrás, el pensamiento que está detrás de esto, que es quitarle la culpa al hombre, hacerlo moralmente limpio, no tiene ningún problema, porque no existe la moralidad en este sentido, porque es por instinto, todo lo que hace lo hace por instinto, entonces es inocente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama cuando personas de una misma familia, digamos, hijo y madre, o padre e hija, tienen relaciones? Se llama incesto. ¿Eso es moral o es inmoral? Se considera una inmoralidad. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando un perro se cruza la mamá con el hijo o el papá con la hija y con la prima y con la tía y con... ¿Cómo se llama todo eso? ¿Se llama incesto? No. No tiene culpa. Preservan la raza, preservan ese grupo, fortalecen sus genes y no sé qué tanto rollo, ¿me explico? Como clan pero no hay culpa. O sea, ¿por qué? Porque todo eso lo hacen por instinto. O sea, de que salga uno y se cruce con la hija y con la mamá y con la hermana. O sea, no hay moral ahí, es completamente amoral. Todo eso es por instinto. Bueno, el racionalismo lleva al hombre a hacer todas esas cosas por instinto. No, pues oye, el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo, sopla. Fue por instinto, ¿verdad? No sé qué pasó, pero no está mal, es instinto. Mira, si Dios y meten a Dios y tratan de justificar el pecado. Pues si Dios lo hizo y si Dios lo puso, pues ¿cómo va a estar mal si Dios lo hizo y Dios lo puso? Pues claro que no está mal, porque Dios lo hizo y Dios lo puso, pero dentro, por ejemplo, la sexualidad para que sea dentro del contexto del matrimonio. Y dentro del contexto del matrimonio aún hay otro contexto que es en santidad. ¿Están conmigo? O sea, aún ahí no es por instinto. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, las técnicas terapéuticas utilizadas en la psicología hoy en día, y esto a mí me da mucha tristeza y debo decir hasta vergüenza, que muchas veces pastores se han convertido más en terapeutas que en expositores de la palabra de Dios. Pastor no es un terapeuta, no es terapia familiar, no es voy a terapiar al hermano, vamos a aplicar, no, porque todas, escuchen bien, absolutamente todas las técnicas terapeutas psicológicas van enfocadas a quitar la culpabilidad del hombre. ¿Cómo me la pongan? No tengo nada en contra de la psicología como una herramienta, y esto lo he dicho muchas veces, yo no tengo nada en contra de los psicólogos. ¿Tiene sus aplicaciones industriales? Sí. ¿Tiene sus aplicaciones en la industria de la educación, aún para el mejoramiento del ambiente de trabajo, de muchas cosas? ¿Sirve? ¿Ayuda todo eso? Sí sirve, sí ayuda. Pero escuche bien, tengo absolutamente todo en contra de pretender utilizar la psicología para edificar a la iglesia. Porque precisamente todos los argumentos de la psicología surgen de aborrecedores de Dios. Todos absolutamente se han declarado abiertamente aborrecedores de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cómo voy a utilizar eso para edificar a la iglesia? Entonces, repito, cuando uno ve todas esas técnicas terapéuticas, uno se da cuenta que todo cae al mismo pozo, ¿verdad? Que es eximir al hombre de toda culpa. Esencialmente, eso se llama conductismo. ¿Qué es conductismo?
En todo esto que le estoy diciendo, no se asusten, ahí anótenlos y revisen. Le estoy poniendo una base nada más para que entendamos el porqué de muchas cosas. Y uno cuando se da cuenta de esto dices, ¿sí? Esto se llama, repito, conductismo. ¿Qué es el conductismo? Bueno, es una metodología que lo que hace es que estudia los estímulos y las respuestas, sin tener en cuenta la conciencia. ¿Okay? Esto mucho se le llama causa y efecto, pero la conciencia no se toma en cuenta, solamente el estímulo. Entonces, si le quitas al hombre, ¿qué es lo que diferencia al hombre del animal? La conciencia. ¿Estamos? La razón, pero es la conciencia. Es eso que está allá dentro del hombre que te dice, esto no estuvo muy bien, que digamos. ¿Están conmigo? Entonces, yo debo decir esto, este asunto del conductismo es muy útil. ¿Saben para qué? Para entrenar animales. De hecho, los experimentos se hacen más ahí, pero es muy útil para entrenar animales. Yo en alguna etapa de mi vida, aunque usted no lo crea, yo entrené perros. ¿Sí? De guardia y protección. Y que reaccione, animalizando al hombre. ¿Están aquí? Ahora vamos a ver, ¿verdad? Un poquito más a profundidad, porque entonces nos damos cuenta que a lo que Dios llama pecado, por ejemplo, ¿cómo lo llama el hombre ahorita? ¿Cómo le dicen a alguien que es un drogadicto, que es un borracho, que es un apostador, ¿verdad? Que es borracho, ¿cómo? Parrandero y jugador. ¿Cómo les llaman a esos? Enfermos. Sí, que dices que se le bota la canica, bien feo. Bueno, para los que nos escuchan en otro lado, que se le bote la canica es del griego enloquece. ¿Ah? Pero de repente empieza a tener conductas muy erráticas, ¿verdad? Y dicen, no, es que es bipolar, está enfermo. No, es que, y unos dicen, no, es que yo tengo pues mi enfermedad. ¿Y cuál es tu enfermedad? No, pues es que yo aborrezco la droga, ¿verdad? No la puedo ver porque me la acabo, tengo que acabar con ella, ¿verdad? No sé si me explico, pero todo se le llama enfermedad y lo que el Señor dice es pecado, porque, bueno, el pecado hace responsable al hombre, la enfermedad no. Entonces, esa mentira la ha comprado el mundo porque es más conveniente, porque le permite rechazar su realidad. Es mejor, es más tranquilizante decir, estoy enfermo, ¿sí? Voy a ir a un grupo de apoyo porque golpeo a mi esposa o a mi esposo. Pues sí las hay, ¿a poco no? Hay unas bien bravas. Hay unas bien bravas. Y entonces no tengo que ir a un grupo de apoyo porque estoy enfermo de esto. No estás enfermo. Eres irascible. Estás fuera de control, pero eso es pecado. Eso la Biblia le llama pecado. Dios le llama pecado. ¿Está bien? Entonces, así, vamos al desarrollo. En los 2 versículos anteriores a lo que vamos a empezar a ver, es decir, los versículos 16 y 17 del capítulo 1, donde de manera muy condensada expone lo que es el Evangelio, expone lo que es la justicia de Dios, es decir, la justicia que se origina en Dios, la justicia que Dios acepta. Pero a partir de aquí, hasta el versículo 20 del capítulo 3, o sea, a partir del versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, empieza a desarrollarlo, ¿ok? Porque los 2 versículos anteriores solamente los deja ahí, y de eso es de lo que va a hablar en toda la carta. Entonces, repito, a partir del versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, el apóstol Pablo aquí empieza a presentar los argumentos de la universalidad del pecado y de la culpabilidad del hombre.
empieza a decir por qué el hombre es culpable. De los versículos 18 al 32 del capítulo 1, por ejemplo, presenta los cargos que Dios hace contra la idolatría, contra el ateo y contra el inmoral. Así como que el primer grupo, ¿no? Y es aquí en donde nos vamos a centrar hoy. Después del capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 3 del versículo 8, habla de cómo el religioso pretende justificarse mediante ritos, es un moralista. Y después del versículo 9 hasta el versículo 20 del capítulo 3, ya habla acerca de la universalidad del pecado, es decir, de una demostración de que todos los hombres merecen por igual el juicio de Dios, que todos los hombres son culpables. Entonces, los siguientes temas, los siguientes 3 o 4 temas a partir de hoy, pues de esto vamos a estar hablando, porque esto es clave, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Ya están aquí? Muy bien. Versículo 18, cuando llegue ahí, que ya esté listo, dígame amén o gloria a Dios o ya estoy aquí. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Digan conmigo, impiedad. Impiedad. Fíjense, ¿qué es lo que se revela desde el cielo? No, ¿qué es lo que se revela desde el cielo? ¿Qué es lo que se muestra desde el cielo? La ira de Dios. Ustedes se recordarán qué es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el Evangelio muestra que Dios es justo. Entonces, para mostrar la justicia, tienes que mostrar la culpa. No sé si me estoy dando a entender. Si quieres mostrar a alguien inocente, también tienes que mostrar que no es culpable. Si se presenta un cargo contra alguien, yo acuso a Pietro de esto, yo tengo que probar que él es culpable de eso que le acuso. En tanto yo no le pruebe que él es culpable, técnicamente él es inocente. Aquí en México opera al revés, ¿no? Aquí te acusan y tú tienes que probar tu inocencia. O sea, yo te acuso y tú pruebas que eres inocente, en lugar de yo te acuso y pruebo tu culpabilidad, yo te acuso y tú... Está chueco, pues, pero bueno, como en muchos otros lados. Pero a causa del hombre, fíjense, esa es una prueba de la culpabilidad del hombre. Esa es una prueba del estado corrupto del hombre en general. Entonces dice, habla de perversidad, de eso habla esta palabra. Entonces fíjense bien, impiedad, ¿qué es lo que hace que la ira de Dios se muestre? La impiedad del hombre. Cómo el hombre rechaza la voluntad de Dios por cuanto no le teme, cómo la actitud del hombre es contrario a la voluntad de Dios por naturaleza, eso ya lo traemos naturalito. Dice, contra toda impiedad, y dice, injusticia. Otra vez, esta es otra palabra yuxtapuesta. ¿Verdad? Sin, y bueno, justicia es dikaios. En este caso la palabra es adikia, injusticia. ¿Qué es lo que quiere decir injusticia? Injusticia habla de falta de rectitud. Habla de un carácter moralmente perverso. ¿Qué es perverso? Perverso es algo que tuerce la verdad, ¿ok? O sea, perversión es una versión torcida de la realidad. Eso es perversión. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace que la ira de Dios se revele desde el cielo? Esa actitud de ausencia de temor de Dios, ¿verdad? Que se levanta contra la voluntad de Dios. Oye, es que Dios dice esto, pues Dios dice esto, pero a mí me importa un cacahuate chamuscado. A mí no me interesa qué es lo que Dios dice, yo quiero esto. Y todo eso va llevando también a la injusticia, es una manifestación. Ahora sí que como, ¿verdad? Como dice el Proverbio, 757,000 va junto con pegado. Una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra.
Entonces, pero dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, sin distinción. Aquí yo sé que hay algunos comentaristas que dicen, no, aquí nada más se está tratando solamente de los gentiles, de los idólatras, aquí no está tratando de los judíos, no, aquí está hablando de los hombres en general. Y se aplica perfectamente a todo lo demás por el contexto que sigue. Pero aquí es sin distinción de los hombres, dice, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que ocultan el verdadero conocimiento de Dios por su perversión, que rechazan la verdad de Dios a causa de la perversión que hay en ellos. Entonces, por favor, noten cómo lo primero que muestra en el Evangelio es la condición del hombre ante Dios. El Evangelio, eso es lo primero que manifiesta, es la condición del hombre delante de Dios. No manifiesta lo primero el amor de Dios. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí o no? Lo primero que hace el Evangelio es poner de manifiesto cuál es la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Culpable. Es culpable delante de Dios. Entonces, el Evangelio ciertamente revela el amor incondicional de Dios, pero también revela la justa indignación por el pecado, hermanos. Y afirmamos, por tanto, esto, miren, que nadie, absolutamente nadie puede estar consciente, ni tampoco ir a la gracia de Dios, si no está consciente en primer lugar de su propio pecado, si no está consciente de su propia condición delante de Dios. ¿Cómo va a ir a la gracia si no cree que es culpable? ¿Cómo va a pedir que lo salven? Pues que me salven ¿de qué? Si yo no he hecho nada, todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo? Y tantas preguntas tontas que el hombre hace o que hacemos para tratar de justificarnos, para tratar de moralizar toda nuestra culpa. ¿Están aquí conmigo? Entonces esto es muy, muy importante que lo entendamos. Repito, nadie de una manera genuina puede ir a la gracia de Dios si antes no conoce su condición, si antes no reconoce su estado pecaminoso. ¿Cómo le voy a pedir perdón al Dios santo si no reconozco que le he ofendido? ¿Alguien le ha pasado de que a veces está así en algún conflicto, verdad? Ahí entre hermanos, ¿verdad? O entre primos, o entre lo que sea, y uno le dice, pídele perdón, y el otro se voltea y dice, ¿de qué? ¿Sí o no? Bueno, entonces cuando se le presenta al hombre de entrada a ese Dios amoroso, ahora, ¿eso hace que Dios no sea amoroso o estoy diciendo que está mal? No, Dios es amor, por el amor de Dios. O sea, no se está negando. Aquí estamos hablando del orden y lo que nos está, la Escritura nos explica el orden que lleva aquí el asunto. O sea, no empieza hablando acerca del amor de Dios, empieza hablando de la culpabilidad del hombre, precisamente para llevarlo a la gracia. Precisamente. Pues pídele perdón a tu hermano. ¿Por qué? Yo no hice nada, él empezó. Entonces de repente uno llega y se presenta, ¿verdad?, delante de la gente y vamos a predicarle el Evangelio. Mira, Dios te ama. Y el otro, qué bueno, y murió por ti. Y el otro, ¿y por qué murió? Pues nomás, si me ama, pues nomás ya te perdono y ya. Pero nunca es consciente de su pecado, nunca recurre a la gracia. Y tú reconoces que eso, pues sí, Dios me ama, sí. Bueno, ¿lo quieres recibir? Pues sí, pues repite esta oración. Y la repito, ok, ya eres hijo de Dios, ya ahora tienes que empezar a hacer esto. Y se empiezan a moralizar, pero nunca hubo un reconocimiento genuino, nunca hubo un cambio, por tanto, nunca hubo un nuevo nacimiento, nunca fue librado de la condenación. Y lo peor es que piensa que es creyente, piensa que es hijo de Dios, cuando es 2 veces hijo del diablo. Yo sé que esto no gusta, pero bueno, ese es el Evangelio. Vamos a ir tiene sus dos lados, ¿sí me explico? Entonces habla de la ira, ¿verdad? Ira es la palabra orge, quiere decir el aborrecimiento, quiere decir retribución, quiere decir enojo.
quiere decir indignación. Pero cuando el apóstol Pablo escribe, porque la ira de Dios, esa expresión es en lenguaje figurado. O sea, la ira de Dios es lenguaje figurado. ¿En qué sentido? O sea, quiere decir que Dios no muestra indignación y eso. No, sí hay una indignación. Pero escuchen bien, a veces uno se imagina la ira de Dios y a Dios así, ¿verdad? Como luego se pone uno, ¿no? Con los ojos inyectados de sangre, la vena esta de acá del cuello así que se va a reventar, y luego las venas aquí de la frente, ¿verdad? Se les empiezan a hinchar, los colmillos les empiezan a crecer, ¿verdad? Más o menos ahí se pone. ¿Y qué es lo que qué es lo que uno piensa cuando una persona dice, ¡ay, la ira de esta persona! ¿No es más bien una reacción así como de que, como un enojo desbordado, descontrolado? ¿Cierto o no? Eso es lo que nosotros llegamos a entender. Bueno, esa palabra es usada se le llama, no es grosería, es antropopatismo. No lo tiene que repetir, tranquilos. Nada más le estoy diciendo, ¿sí? Es decir, le está atribuyendo a Dios sentimientos del hombre, ¿ok? O sea, solamente le está atribuyendo a Dios sentimientos del hombre. Es como cuando habla acerca de la mano de Dios, ¿ok? O el rostro de Dios. Eso se llama antropomorfismo, ¿ok? Que se le está atribuyendo a Dios las cualidades físicas de un hombre. Pero todos sabemos que es un lenguaje figurado, solamente nos deja ver la condición de Dios. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí o no? Porque la verdad es que Él no está sujeto a esos cambios como nosotros. Él no está sujeto a esos cambios. Ahorita estoy contento y al ratito haces esto y me enojo con eso. No, escuchen bien, Él está permanentemente indignado contra el pecado. No es de que ahorita estoy bien relax y no, ahora sí ya me cayó gordo ya está pecando mucho, ¿no? Él está permanentemente indignado contra el pecado. No hay ningún cambio. Él es inmutable. Él es amor permanentemente, constantemente, es inmutable. ¿Están aquí? Entonces, hemos comentado, ¿verdad?, que a la gente no le molesta hablar del Dios de amor. No le molesta hablar del Dios de misericordia. No le molesta hablar del Dios que bendice. Tú puedes hablar con el que sea acerca de eso. Hasta con un budista puedes hacerlo. Puedes hablar acerca del Dios de amor, de misericordia, con alguien que practique el Islam. Con el que sea puedes hablar y te va a escuchar y van a intercambiar ideas y van a terminar dándose de besos, ¿verdad? Van a terminar abrazándose y ahí es donde termina el ecumenismo. Porque hace a un lado el carácter de Dios, el carácter completo de Dios. Solamente agarra un aspecto y de ahí surgen todos esos errores con respecto a la persona de Dios. Es decir, separar alguno de los atributos de Dios conduce a la persona al error, porque ese no es el Dios de la gloria. Si al Dios que hizo los cielos y la tierra le quitas la justicia o le quitas el amor o cualquier atributo, ya no es el Dios de la Biblia, ya es un ídolo, ya es un Dios hecho con D chiquita, hecha a la medida. Entonces, repito, no les molesta, no es molesto porque es muy fácil aceptarlo así. Es más fácil aceptar que la gente haga o repita una oración con ese argumento. Es que Dios es amor, Dios te ama, murió por tus pecados, tú lo reconoces y lo quieras recibir en tu vida, sí. Pero hasta ahí llegó. Y es muy fácil de esa manera, porque no confronta la condición del hombre. Y es más fácil hacer que repita, oye, tú quieres ser reconocido como un hijo de ese Dios de amor y que te cuida y que pues, todos decimos que sí. Aunque sea algo antibíblico. Y pueden no tener ningún problema de hablar del Dios de amor, pero siempre van a rechazar al Dios justo.
siempre van a rechazar al Dios justo. Escuchen bien, aún dentro, tristemente y vergonzosamente, aún dentro de congregaciones, se rehúye este tema. No, es que si se expone esto, pues la gente deja de venir y no queremos ser piedra de tropiezo, y no, pues ¿cómo crees? Pero no se expone la verdad. Y si no se expone la verdad y la gente no está consciente de su condición, de su pecado, para poder recurrir al perdón de Dios, queda en sus pecados, permanece en sus pecados. Y no hay nada que los pueda salvar. No hay nadie fuera de Cristo que los pueda librar de esa condición. ¿Están conmigo? Entonces, precisamente, fíjense, el hecho de que manifiesten ese rechazo al Dios justo hace precisamente evidente su impiedad y su injusticia. Cuando alguien rechaza al Dios justo, debería de revisar su corazón, porque probablemente esté muy anclado a la impiedad y a la injusticia, porque es lo primero que Dios revela. No sé si están aquí. ¿Están muy serios? ¿Estamos aprendiendo algo? Ok. Entonces, precisamente, su objeción para rechazar a Dios es la razón por la que lo necesitan. ¿Se fijan? La razón que tienen para rechazar al Dios justo es precisamente por eso lo necesitan. Esto es bien tremendo, hermanos. Esto es bien tremendo. Y tenemos que estar bien conscientes de esto. ¿Sí? Seguimos avanzando. ¿Están listos? Versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Está aquí, acuérdense, aquí se está refiriendo al hombre en general. Digan conmigo, al hombre en general. Digan conmigo, a todos. Diga al que está a su lado y te hablan. Es para ti esto. No os hagáis, dile. ¿Verdad? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Porque son muy inteligentes. ¿Eso dice? ¿Por qué el hombre conoce algo de Dios? Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Dios es espíritu, acuérdense. Entonces dice, las cosas invisibles de Él, y empieza a mencionar algunas cosas aquí. Su eterno poder y deidad, es decir, el todopoderoso, y que Él es Dios, eso es invisible al ojo humano. Dice, se hacen, es decir, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, cuando uno ve la creación, esa misma creación ya está hablando que hay un Dios creador que es poderoso para hacer eso y que es Dios, que Él lo estableció y que le puso un orden. Fíjense bien, si usted ve toda la creación, ¿qué es lo que ve en la creación? Orden. Usted ve las estrellas, ve los cielos, ve todo eso, ¿qué es lo que ve? Orden. Por eso se le llama cosmos. Cosmos es orden. Eso quiere decir cosmos. El orden. ¿Qué es lo que ve en nuestro sistema solar? ¿Ve un caos? ¿O qué es lo que ve? Ve un orden. ¿Se fija que la Tierra siempre está girando a la misma velocidad? ¿Que siempre está rotando a la misma velocidad? ¿Que siempre está a la misma distancia del Sol y de las otras? O sea, ¿cómo nada se va desacomodando, sino que todo es como un perfecto engranaje? Que va en un perfecto orden, que nunca se altera. ¿Quién estableció eso? Eso habla de que hay un Dios creador que tiene el poder para sostenerlo. No es como se dice, ¿verdad? A causa del racionalismo. Es que el Big Bang. Sí, yo no tengo problema. Nada más quién puso a la pelota esta y esta otra para que chocaran.
Está bien, di tú que fue Big Bang. Pero ¿quién hizo la materia? ¿De dónde salió la materia? Porque hablan de creación, hablan de diseño, y si hay diseño, necesariamente tiene que haber un diseñador. ¿Están conmigo? O sea, todo este asunto del Big Bang y todo eso no fue sino hasta el racionalismo, pero casi 1900 años estuvo hablando, o sea, 1800 años después de Cristo, nunca se tocó ese tema, es decir, era impensable, es algo tonto, es irracional, su racionalismo es tan irracional, es contrario a las leyes físicas, es contrario a la física. No es que pasó una, ¿verdad? Venía un meteorito de quién sabe qué dimensiones, se cruzó el alto por quién sabe dónde y ¡zas! Que le pega a la tierra y ahí la ha mantenido rotando, ¿verdad? Y girando. Pero entonces, si alguien le aplicó esa fuerza, tuvo que haber tenido una fuerza mayor en un principio e ir disminuyendo conforme. ¿Están conmigo? Eso es la física. Es decir, siempre tiene la misma fuerza ejerciendo sobre ella. No fue algo de que pum, llegó y ya. O sea, algo pasó, vino un... ¿Cuándo? A ver. Es que me desespera, ahora sí que voy a decir como Kiko, ¿verdad? Me desespera. ¿Cuándo en la vida? Miren, ahorita que está lloviendo poquito. Para en otros lugares del planeta que llueva es muy normal, aquí no, estamos en el desierto. Y entre que llueve y entre que muchos traen en sus carros las llantas que parecen donas, ¿cierto? Nosotros de su casa aquí, es decir, no hay, son 6 kilómetros de entre, no, estamos muy, pues es que Quito está cerquita. ¿Ah? O sea, pero de su casa aquí, en ese recorrido, nos tocó ver 2 choques que acaban de pasar. Pregunta, ahí les va, pregunta, la pregunta del millón. ¿Cuándo han visto ustedes que cuando hay un choque se produce orden? A ver, racionalistas, que alguien me explique. ¿Están conmigo? O sea, ¿de dónde un choque produce orden? ¿Qué es lo que produce un choque? Un caos, un cochinero. Se rompe, eso sí, ¿verdad? Si chocó, le cae lodo, tierra al carro, ¿verdad? Que tenía de ahí, pero de hace 5 años que llovió. ¡Pah! Se le caen las plastas, no sé, ¿verdad? No produce eso no produce orden. Entonces se hace claramente visible, fíjense, versículo 20. Dice, siendo entendidas, es decir, su poder y su deidad se entiende por medio de las cosas hechas, dice, de modo que no tienen excusa. Y aquí está hablando de una revelación general para todo hombre. No está hablando del conocimiento de Dios para salvación. En primera instancia está hablando del conocimiento que el hombre tiene de manera instintiva de Dios, y ese conocimiento general de Dios lo lleva precisamente a la revelación particular de que necesita a un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo. En Job, vaya conmigo rapidísimo, en Job capítulo 12, de los versículos 7 al 10, dice de la siguiente manera. A ver, vaya rápido porque me interesa que vea su Biblia y que anote y que tenga todo esto ahí al dedillo. Es un mensaje, no es corto, así que, pero lo bueno es de que el clima está bien rico y tenemos como 3 horas, ¿está bien? Gracias. Job 12, versículos del 7 al 10. Fíjense, aquí está hablando Dios. ¿Están listos? Porque Job se empezó a poner así como que no entiendo, ¿verdad? Entonces el Señor le empieza a explicar acerca de él y dice, y en efecto, fíjense, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Órale.
a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Versículo 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Aquí hay una separación en cuanto a la creación, ¿sí? Y el ser humano. Pero le está diciendo, ¿te crees muy sabroso? ¿Te crees muy inteligente? ¿Cómo que qué Dios creador? ¿Cuál? ¿Te imaginas? Ahí como que quieres ir y le hablas a tu perrito, ¿verdad? Firulais, ven para acá. ¿Quién te hizo? Pues obviamente no lo vas a hacer, pero lo que está diciendo, está trayendo eso a la mente, ¿sí? Porque escuchen bien, aún los animalitos tienen esa conciencia. En su ley de vida está inscrito. ¿Cuántos de ustedes han visto a algún pájaro preocupado porque el dólar subió o porque la bolsa de valores en Grecia cayó? O porque exoneraron a Raúl Salinas de Gortari y dijeron que es inocente y ya le están regresando todos sus bienes. Bueno, entre paréntesis, quien nos escucha en otro lado, esta persona que mencioné es el hermano de un expresidente que fue acusado de enriquecimiento ilícito. Se me hace muy raro en la clase política aquí en México, pero bueno, ya se dieron cuenta que es inocente, ¿no? Después de un par de sexenios que lo tuvieron enfrascado, ¿verdad? Entonces, pero ya. Entonces, ¿cuándo han visto algún animalito preocupado por eso? Porque saben instintivamente, ¿sí? Su vida de pájaro lo lleva a instintivamente hacer todo lo que hace. ¿Y cómo saben los pájaros, verdad? Que están allá en los gansos o no sé, un montón de pájaros, ¿no? Que están allá por Canadá, que empieza a ponerse feo el clima y cuando les dicen, no, mira, vete a la Florida, vete a Los Cabos, vete, porque aquí nos llegan, aquí en el estero, bueno, ya llegan menos, pero llegan aves del norte y llegan, tienen sus polluelos, ¿verdad? O la mariposa monarca. ¿Qué recorrido se avienta? ¿Quién le dijo? ¿Quién le enseñó? ¿Sí? Ahí sacan su GPS, ¿verdad? Y no, vámonos por acá. No sé si me estoy dando a entender con eso, pero instintivamente, obviamente, pues no le está diciendo vete pregúntale, o sea, aún le está diciendo, aún la creación instintivamente sabe esto. ¿Cuánto más el hombre que tiene conciencia? Porque repito, hace diferencia el hálito de todo el género humano, lo que Dios puso en el hombre. Imagínense todo lo que Dios le metió al hombre cuando sopló en él. Salmo 19, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Fíjense, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Hace muchos años leí un libro que le preguntaron a un grupo fíjense, en este libro decía que dentro de los grupos de científicos, o sea, pues estudiaron que entre los que más creyentes hay son los astrónomos, no astrólogos, esos son brujildos, ¿no? No, astrónomos. Pues son puros científicos, son físicos, matemáticos, químicos. O sea, astronomía es ciencia exacta, son ciencias exactas, ¿ok? Que es dentro de ese grupo en donde hay más creyentes de entre los científicos. Y le preguntaron a uno de ellos, no recuerdo el nombre, hace mucho que lo leí, y dan el nombre de él, que era como de los reconocidos así en su tiempo, ¿no? Como alguien muy prominente.
Y le dijeron, le preguntaron, ¿tú qué ves cuando ves el cielo? ¿Verdad? Cuando ves las estrellas, ¿tú qué ves en todo esto? Y él dice, yo vi el pensamiento más grande, veo el pensamiento más grande del matemático más grande. O sea, no puede haber alguien tan preciso y que tenga tanto despliegue de inteligencia como el que hizo eso. Eso no lo convierte en cristiano. No sé si me doy a entender, pero reconoce que hay un Dios. Y eso es lo que estamos hablando, eso es a lo que me refiero como el conocimiento general. Entonces vemos que los cielos, por ejemplo, la creación misma, es un permanente evangelista que le recuerda al hombre que tiene un creador, que es digno de recibir toda la gloria por todas las magníficas obras que ha hecho. En primer lugar, por las magníficas obras que ha hecho. Y son magníficas porque el creador es magnífico, ¿verdad? Son sorprendentes porque se desprende de quién es, porque Él es sorprendente. Las obras de Dios son asombrosas. ¿Por qué? Porque Dios es asombroso. Su creación es ordenada y es perfecta. Así lo fue. El hombre es encargado de darle para el otro lado, ¿verdad? Al lado contrario. Pero es asombrosa. Es perfecta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Cuando el Señor hizo su creación, dice que acabó. Es decir, ya no hay más que hacer. Todo está en donde tiene que estar. No hace falta ponerle más, no hace falta quitarle esto, no hace falta hacer absolutamente ninguna otra cosa. ¿Están conmigo? O sea, no hace falta hacer absolutamente nada más, ya está todo hecho de una manera perfecta. ¿Qué es lo que refleja eso? A un creador perfecto. Entonces, así podríamos continuar, ¿verdad? Solo basta para detenernos un poquito y observar la creación y darnos cuenta del Dios que la hizo. Seguimos moviéndonos, versículos 21 al 22. Aquí me voy a detener otros pedacitos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, refiriéndose al hombre, habiendo conocido a Dios, se trata de esa revelación general que acabamos de mencionar. En su conciencia, el hombre reconociendo a ese Dios creador. Fíjense bien, ¿qué es lo primero que hizo el hombre? No le glorificaron como a Dios. Es decir, no le dieron el lugar que le corresponde a Dios. No lo honraron como Dios. Número 1. Número 2, ni le dieron gracias. Es decir, en primer lugar tenían que reconocer a Dios. Tú lo hiciste, gracias Señor. Y por ahí empieza el asunto del hombre. El reconocimiento, y ese reconocimiento lo lleva a una revelación y a un entendimiento y a una comunión más íntima con Dios. Pero vean lo horrible de la ingratitud. Todo lo que manifiesta la ingratitud es una falta de reconocimiento de un bien recibido. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí o no? Porque no está reconociendo a la persona de quien lo recibe. Asume que esa persona que le dio, que le hizo este bien, tiene la obligación de hacerlo, ¿verdad? Que quienes reciben por el otro lado ese bien, tiene el derecho de recibirlo. Entonces uno tiene la obligación, tú tienes la obligación de dármelo y yo tengo el derecho de recibirlo. Y bueno, el asunto es de cómo el hombre se pone a sí mismo siempre como el centro, y eso no es nuevo, hermanos. Eso es parte precisamente de la perversidad del hombre, de asumirse a sí mismo como Dios a causa del orgullo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hizo aquí? No le glorificó como a Dios, no le dio gracias. Es como los hijos ingratos, ¿verdad? O los esposos, o las esposas. Pues sí. Mamá, gracias por hacernos la comida. Gracias por esto.
¿verdad? Gracias por limpiar mis choninos. ¿Le ha dado gracias usted a su mamá? ¿Ustedes, hijos, le dan gracias a sus mamás? Gracias porque me trajiste 9 meses ahí en la barriga y a algunos les fue muy mal. Y después, híjole, por las que pasaste cuando yo nací, en verdad, gracias. Gracias por cuidarme, porque hasta hoy me has cuidado. Pero ¿qué es lo que hace? No, nosotros somos acá bola de ingratos. Eso es una falta de reconocimiento, y escuchen bien, eso es una falta grave delante de Dios. Ahorita lo vamos a ver. La ingratitud es algo grave delante de Dios porque es totalmente orgullo, ¿verdad? O el esposo, lo mismo, reconocerle a la esposa, o a la esposa, ¿verdad? Al esposo, gracias por el trabajo, gracias por tu trabajo, o sea, por proveer para esta casa, por sostenernos, por cuidarnos. Eso debe de ser un espíritu que esté, y no me estoy refiriendo a un espíritu, el primo de Gasparín, ¿ok? Estoy refiriendo a una manera de vida, a una forma de pensar, de asumir las cosas, de actuar, a una esencia, pues. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, digan conmigo, sino, no es sí, no, es sino, es decir, todo lo contrario, y eso ya lo explicamos, ¿qué es todo lo contrario? Se enorgullecieron, y aquí lo dice, lo explica, sino que se envanecieron, ¿en dónde? Lea su Biblia, en sus razonamientos. ¿En dónde se envanecieron? Fíjense, envanecer el razonamiento quiere decir que se les llenó de aire el cerebro. Algo vano es algo hueco, vacío. O sea, un pensamiento hueco, cabezas huecas, sin entendimiento. Un entendimiento vano que no sirve para nada. ¿Para qué te sirve algo? Déjame decir, algo vano. Si yo ahorita fabricamos unos pancholares, ¿verdad? Y te doy un pancholar de 50,000 pancholares. Ve a la tienda y paga con ese. Digo, puedes causar 2 reacciones. Una, se va a botar de la risa o vas a salir esposado de ahí. Pero cualquiera de las dos va a mostrar que es algo vano, inútil. ¿Okay? Entonces se envanecieron en sus razonamientos, escuchen bien, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ellos declararon que eran sabios. Confesaron que eran sabios. Decretaron que eran sabios. Que tenían entendimiento. Dice, profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué cosa? Necios. ¿Sabe lo que habla de necio corazón y que se hicieron necios? ¿A qué se refiere necio? Se refiere a alguien moralmente reprobable o reprobado. Alguien que insiste en un mal, que persiste en un mal. Dices, oye, pero es que eso te vas a hacer daño. No le hace, yo declaro que no. ¿Ok? Profesando ser sabios se hicieron necios. Y fíjense, ¿a qué les llevó eso? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo la ven? Qué sabios, ¿no? Qué hombre tan sabio, wow. Qué impresionado me tiene ese hombre tan sabio de cambiar al Dios creador a hacerlo una triste culebra de barro o de palo o de lo que sea y decirle tú eres Dios y rendirle adoración. Es necio eso, es absurdo. Como absurdo también es pensar que un hombre o una mujer puede esperar que otro hombre, o sea, o una mujer, bueno, luego ahí ya no se sabe, ¿no? Con eso de la equidad de género, ya, híjole. Pero esperar de otra persona que sea la que le satisfaga y que, ay, nada más cuando me case con fulanito o con fulanita, ay, todo va a ser perfecto. Hasta crees. Permítanme, te aviento una trompetilla.
Que no es así. Nuestra plenitud solamente viene de Dios. Y hemos comentado, si el Dios creador, si no encontramos satisfacción en el Dios creador, ¿en qué otra cosa la podemos encontrar? Si el Dios de la gloria no porque no nos satisfaga, es porque somos necios, pero déjeme decirlo de esta manera, si el Dios de la gloria no nos satisface, ¿qué en la vida, qué Judas nos hace pensar que otra cosa nos va a satisfacer? ¿Están conmigo? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Qué necedad tan grande es concluir en que toda la creación, que la vida es producto de la casualidad? ¿No lo creen? ¿Qué necedad? Que es producto de un accidente. ¿Cómo se jacta el hombre de sabio y de entendido, verdad? Y dice la tontería más grande, la irracionalidad más asombrosa, que de la nada surgió algo y que de la materia inanimada surge la vida. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Alguien acuérdese acá de biología? Vamos, saque de los libros de acá. ¿Nadie se acuerda cómo se llama eso? De la materia inanimada. Es más, les voy a dar una clave. Acuérdense que hicieron un experimento, que pusieron un pedazo de carne en un frasco, cerraron y de repente ya, ¡ay, la carne, mira, produjo vida! ¿Qué fue lo que produjo? Moscas. ¿Saben cómo se llamó a todo esto que les estoy mencionando? Generación espontánea, que la vida surge de la nada. Pero no es de que la carne podrida produce moscas, es de que una mosca llega, avienta los huevecillos, caen ahí, de ahí se salen, porque de ahí se alimentan, de la porquería. ¿Lo ven? Pero es bien inteligente el hombre, ¿verdad? En 1870 salieron con esa brillante idea, la generación espontánea. ¿Cómo lo ven? Ahora, lo que nadie aclara es quién hizo o quién puso la materia inanimada. Big Bang, ajá, ¿y quién puso los bangs? ¿Quién puso lo que iba a ser Bang Bang? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Versículos 24 al 32. ¿Cómo vamos de tiempo? Versículos 24 al 32. Vamos a la recta final. Miren, a partir de aquí, hasta aquí están las acusaciones de que el hombre es culpable, porque cambia la verdad de Dios por la mentira. Oye, Dios es santo, Dios es justo. No, yo no necesito. ¿Qué es eso? O sea, te hago mentiroso, Dios. Si Dios dice que el hombre necesita un Salvador y el hombre dice, no, yo no necesito, yo no soy tan malo. ¿Qué es lo que hace? Cambia la verdad de Dios, es decir, lo que Dios establece por la mentira. No se le puede llamar eso inteligencia. Eso es necedad. Porque la verdad de Dios hace que el hombre exhibe al hombre como culpable, así de sencillo. Entonces rechazo la verdad de Dios y ya no me siento tan mal, puedo hacer lo que quiera. Dios no existe. Ese es el punto del racionalismo. Pues sí, te está todo esto, ¿y quién puso, verdad? Entonces, ¿quién puso esto y quién puso, aquello? ¿Y quién hizo esto y quién hizo aquello? Entonces llega el hombre, ¿verdad? Y dice, a ver. Hay una persona aquí involucrada que me está haciendo mosca en esta ecuación. Si reconozco que hay un Dios creador, entonces tengo que sujetarme a Él y a lo que Él establece. Porque si no me sujeto a Él y a lo que Él establece, entonces yo entro en una rebeldía contra Él. O sea, hasta ahí les estaba funcionando el cerebro. Entro en una rebeldía contra Él. Entonces, ya sé, Dios no existe. Porque si entro en rebeldía con Él, quiere decir que tarde o temprano me voy a tener que enfrentar a Él. Y si Él hizo todas las cosas, yo no tengo posibilidades de salir ganador. Ahora que anduvimos allá en el país del norte, compartiendo, se acercó una hermana al final y dijo, dice, pues dando gracias a Dios, ¿no? Es que el mensaje y cómo la palabra de Dios, cómo me ha animado, dice, recién convertida. Y dice, toda mi vida
luché contra Dios. Se veía que era una señora mayor, guapa, ¿verdad? Pero de esas de las de armas tomar, ¿no? Y dice, toda mi vida, dice, he luchado contra Dios. Dice, yo siempre he sabido que nunca le iba a ganar, pero le hacía mi lucha, dice. Hasta que me venció. Me di cuenta, ya de plano dije, ya, ahí estuvo. Qué inteligencia, ¿no? Muy bien, entonces, repito, a partir de aquí, de estos versículos 24 al 32, empieza a describir las consecuencias de lo anterior. O sea, el hombre es culpable, hizo esto y esto y esto y esto. Ok, ahora presenta las evidencias palpables, lo que se ve. Trae un montón de evidencias de cómo es el hombre, que manifiestan su culpabilidad. Es decir, primero presenta los argumentos y ahora presenta las pruebas. Ahí les va. Esto habla de una fotografía de la perversión en el corazón del hombre sin Cristo, ¿verdad? Dice, versículo 24, por lo cual, aquí, por no darle el lugar que le corresponde a Dios, es decir, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿está bien? Etcétera, todo lo que está anteriormente. O sea, por no reconocer sus obras, por orgullo, por preferir deliberadamente otra cosa que glorificar a Dios, es decir, cambiar la gloria de Dios por un ídolo, por tener esa actitud impía, es decir, irreverente, sin temor de Dios, injusta, contraria al carácter de Dios. Por todo esto, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ok, o sea, Dios siendo paciente, pero dice, está bien, tú persistes en eso, ok, te entrego a la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Miren, a partir de aquí hay una lista de linduras que describe. No voy a describirlas todas, ok. Pero inmundicia está hablando de algo sucio, está hablando de algo asqueroso, está hablando de algo que causa repulsión. ¿A qué los entregó Dios? A cosas repulsivas. Ese Dios los entregó es equivalente a un Dios los abandonó. O sea, te estoy insistiendo, te estoy hablando, aquí está esto. No, yo, ok, bye, te entrego a eso. Es decir, quito mi influencia ya de ti y esa es la conclusión a lo que el hombre, o donde el hombre cae cuando rechaza a Dios. Dice, en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia está hablando de un deseo malsano de satisfacer sus propios deseos. En las concupiscencias de sus corazones. Fíjense a dónde llevó esto. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hicieron? Deshonraron sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Fíjense, cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué cosa? O sea, yo no quiero la verdad de Dios, yo quiero la mentira. No, yo no voy a honrar al Creador, voy a honrar a las criaturas. No, yo no voy a adorar a Dios, yo no voy a reconocer a Dios, yo voy a adorar y voy a reconocer sus criaturas, o lo que sus criaturas produzcan. Versículo 26, por haber hecho esto, Dios los entregó, otra vez, Dios los entregó, los abandonó, los dejó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, lesbianismo. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, es decir, homosexualismo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, van 3 veces que dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, el resultado del rechazo sistemático de la verdad de Dios es una falta de capacidad para razonar adecuadamente en lo que es moral, es una caída libre.
Una persona a veces puede estar luchando y rechazar, pero se le está ante la verdad de Dios y termina cediendo. Cuando hay ese rechazo sistemático, esto es lo que ocurre. Entonces dicen, y fíjense, no sé ustedes si lo alcanzan a ver, pero a mí me llama mucho la atención cómo lo primero que toca como una manifestación de la impiedad y de la injusticia, de ese rechazo a quien Dios es, de ese rechazo, de ese cambio de la verdad por la mentira, cómo es el homosexualismo. ¿Se fijan? Ay, no, pero es que tiene genes y salió así. No. La Biblia dice que eso es perversión. Ay, pero Dios ama. No. Fíjense que no. Es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Fíjense que no. Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. La ira de Dios se revela contra los que rechazan sistemáticamente su verdad y los entrega a pasiones vergonzosas. Y en tanto están vivos, tienen tiempo de arrepentirse. Es decir, el hecho de que estén vivos, aun cuando Dios los entrega, Dios sigue siendo misericordia y le sigue dando tiempo para arrepentirse. En tanto estén vivos. Una vez muertos, tilín, hasta ahí les llegó el corrido, y la siguiente parada va a ser enfrentar al Señor como su juez, nada más para oír la condena que ya está dictada a los incrédulos. Es decir, a una persona, escuchen bien, hago un paréntesis, porque una persona no será juzgada si es homosexual, si es drogadicto, esas son consecuencias ¿de qué? De rechazar la verdad de Dios, de incredulidad. La razón por la que hacen eso es porque son incrédulos, porque no creen en Dios, no confían en Dios, se creen más sabios que Dios. Dios los entrega, practican de esa manera. Toda su vida de inmundicia es solamente una evidencia de su rechazo a Dios, solamente. Que obviamente cuando el Señor llega hace más difícil la limpieza y todo esto. No sé si me doy a entender. Entonces, a partir de aquí, escuchen bien, dice, bueno, que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A partir de aquí, de estas cosas que vamos a estar viendo aquí en el versículo 29, aquí ya son aspectos de la corrupción humana. O sea, todo lo anterior es como que ya empezó la espiral. Pero aquí, y pone esencialmente que es cómo se manifiesta ese rechazo a Dios. Por eso es muy preocupante cuando en una sociedad ya se acepta el homosexualismo. Por eso es muy preocupante. Escuchen bien, nosotros hemos dicho esto. Miren, por ejemplo, el homosexualismo está más protegido y está premiado, oyó bien, es promovido y es premiado, es recompensado, por ejemplo, en Europa, en algunos de los países de Europa, ya por ley. Eso ya lo hemos hablado, ¿está bien? Decimos, pero es que eso está muy lejos. Déjeme decirle que no, eso ya está en las leyes aquí en México. Es decir, eso ya está en proceso, ya hay literatura que va a salir ya, ¿ok? Ahorita dentro de la Secretaría de Educación Pública ya están con seminarios, o sea, ya no van a decir homosexual, esa palabra se va a eliminar. Escuchen bien, por ley, cuando alguien le diga, ay, es homosexual, lo van a considerar como una ofensa y le van a poner un montón de siglas que los va a describir. Homosexuales, taca, 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 ¿verdad? Lesbianas, taca, 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 taca. Pedófilos, escuchó bien, pedófilos, taca, 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 taca. O sea, se acepta y es una preferencia. Y así, todas las perversiones protegidas por un gobierno, que obviamente entendemos que todo esto va hacia un totalitarismo y no es de una sola nación. Esto es un asunto global, ¿sí? Así, ¿cuál creen ustedes que es el último que ponen como descripción? Heterosexual. O sea, esa es la última opción. Primero se enseña ya, se va a enseñar ya homosexualismo.
Y eso le estoy hablando próximamente. Gracias a Dios todavía en México tenemos educación en casa, todavía se puede hacer. Yo le recomiendo aproveche, porque usted no sabe la sarta de basura que les van a enseñar a sus niños chiquitos próximamente, como algo normal, ese lavado de cerebro, métele, que lo van a ver normal cuando Dios dice no es normal. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí o no? Por eso es tan grave esto, hermanos, porque ya cuando una nación hace esto, lo que es que rechaza automáticamente a Dios. Me declaro en contra de lo que Dios establece. Estoy por encima, digo estar por encima de lo que Dios establece. Pero claro, es un estado laico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos avanzando. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia. Fíjense, injusticia. Atestados, ¿saben lo que quiere decir? Llenos, más que lleno, retacados. Eso quiere decir atestados, así, desbordantes. Desbordantes de toda injusticia, fornicación, perversidad. Aquí se incluyen todas esas filias, ¿ok? Perversidad, avaricia. No tengo que describirlas, ¿ok? Avaricia es desear lo que no es mío, que no me corresponde, y es un deseo malsano. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La lista no acaba ahí. Sigue, versículo 30. Murmuradores, detractores. Estos detractores no son agricultores que andan en tractores, no. Detractores quiere decir que hablan mal de otros, calumniándolos. Alguien que calumnia. ¿Ok? Aborrecedores de Dios. Ahí está. Pues sí, Dios, sí lo que quieras, pero no, Dios, yo acá, y Dios no es, no, Cristo, no, a mí, Cristo mis timbres. Y salen ahí con sus rollos. Es características de esto. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, fíjate. Es decir, que desarrollan nuevas formas de maldad. Qué grueso, mano. Desobedientes a los padres, digan ouch. Necios, es decir, carentes de discernimiento moral y espiritual. Quiere decir sin conciencia. Desleales, sin afecto natural. Implacables, esto quiere decir irreconciliables o no perdonadores. Sin misericordia. ¿Qué tal? Qué mal plan, ¿verdad? Esto es como el hombre manifiesta. Porque, escuchen bien, alguien puede decir, bueno, no, yo sí soy obediente a los padres, sí, pero ¿qué tal la injuria? ¿O qué tal la necedad? ¿Qué tal murmurador? En algunos nos vamos a acomodar, en algunas se va a acomodar el hombre. Buenas tardes. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, digan conmigo, entender el juicio de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Fíjense, ¿cómo es el que practica esto? El que vive en esto es digno de muerte. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque la paga del pecado es digno de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta expresión de que sino también se complacen con los que la practican, dice, no solamente la hacen ellos, sino que llevan a otros a hacer lo mismo que ellos. O sea, es doble ahí el asunto. No solamente dices, ay no, pues allá tú, si tú lo quieres hacer, no, yo te enseño a ti a hacer eso. Entonces, mis amados, ¿no hace todo esto evidente la necesidad que tiene el hombre de un Salvador? Que lo libre de una condenación segura, porque ahí está, segura.
¿No tiene el hombre necesidad de eso? ¿De un Salvador? O sea, ¿no deja ver esto precisamente que el hombre necesita a este Salvador? Entonces, Dios ha provisto ya el pago para ese rescate, porque eso es redimir. Por eso es evangelio, son buenas noticias. Las malas noticias es de que esta es la condición del hombre. Esas son las malas noticias, que esta es la condición del hombre. Las buenas noticias es de que Dios ha provisto en su justicia ya un pago por ese rescate. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, solamente Dios puede librar al hombre de esa condenación. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el evangelio? Pone de manifiesto que los resultados de la condenación divina a la humanidad rebelde no son más que consecuencias naturales de rechazar la verdad. Número 2, de ignorar o de suprimir la revelación de Dios. Y número 3, de pervertir la gloria de Dios. Toda esa condenación que muestra el evangelio, esas son las causas, son causas naturales de hacer esto, de ese rechazo sistemático a la verdad de Dios. Vamos a ponernos en pie y a orar y darle gracias a Dios por este tiempo.